Saludos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al estadio Gladsaxe, donde España se va a enfrentar a Dinamarca antes de volar a las antípodas. Es el primer partido oficial de las 23 convocadas para disputar el Mundial tras el descarte de 6 jugadoras más Sheila García, que se perderá la Copa del Mundo por lesión. Vamos a escuchar el himno nacional de España. Hasta aquí las notas del himno nacional de España. Vamos a proceder a escuchar el himno nacional de Dinamarca, donde hoy juegan las danesas como locales. Hasta aquí el himno nacional de Dinamarca antes de enfrentarse a España en el penúltimo partido de la selección española antes del debut en el Mundial frente a Costa Rica el 21 de julio ya en Nueva Zelanda, en Wellington. Todo preparado, todo previsto para ver las alineaciones. En este caso comenzamos con las locales, con las danesas, y es que Lars Søndergaard ha alineado a Lene Christensen en portería. Línea defensiva para Svava, Gebitz, Balisager y Sebeke. Línea de medios, sala de máquinas para Hasbo, Holgard y Kjul. Arriba, en la punta de ataque, estará Harder, acompañada en los extremos por Sorensen y Thompson. ¿Qué te parece, Patricia Campos, en los comentarios de este partido, este 11 inicial de Dinamarca? Un equipo que tiene dos bandas bastante profundas, con Thompson y Sorensen, que aprovecharán las subidas de las laterales interiores como Alexia y Aitana Bonmatí para buscar la espalda a las centrales y hacerles daño por donde más lo de España, que es corriendo hacia atrás. Y aquí el 11 que prepara Jorge Vilda para enfrentarse a Dinamarca, con Misa Rodríguez en portería. Línea defensiva de 4 como es habitual, formada por Ona Valle, Laia Codina, Iván Andrés y Olga Carmona. Terea Belleira junto con Alexia y Aitana serán las dominantes del centro del campo. En los extremos estarán ubicadas Parayuelo y Mariona, y arriba Jennifer Hermoso. Ya el sorteo de campo para las dos capitanas, Pernil Harder, una grande en Europa, y Iván Andrés, capitana del conjunto español. Y ha habido un cambio de campo. Creemos que España jugará a la izquierda de sus pantallas, Dinamarca a la derecha. Patri, 6 cambios respectivamente respecto al partido de Panamá. Sí, el otro día nos podíamos preguntar, ¿no?, quién sustituiría a Patrick Harron, ese pivote defensivo. El otro día fue contra Panamá María Pérez, Oreste Belleira, acompañada muy bien de Aitana y Alexia Bonmatí, dos jugadoras que se conocen, son parte del mismo equipo del Barça. Arriba una Jennifer Hermoso, que ya sabemos que no es una delantera centro pura, sino que bajará a la base, intentará asociarse, una visión de juego espectacular, desbloquea situaciones comprometidas para su equipo, apoyada por la velocidad de Salma Parayuelo por la derecha y Mariona Caldentey por la izquierda. Vemos aquí en esta imagen espectacular la arenga de la selección danesa, liderada por Pernil Harder, la capitana y 2 veces mejor jugadora de Europa.
También otros nombres propios es el de esta futbolista, Alexia Putellas, que luce con ese look, con ese color rosa que muchos asociaban, ¿no? Comparaban con Megan Rapinoe, o la estadounidense que fue bota de oro, mejor jugadora del torneo pasado de la Copa del Mundo que se vivió en Francia. Y bueno, no deja de ser al final una apuesta que hizo y dijo: si ganaba la segunda Champions del Barça, me tiño el pelo de rosa, y aquí está cumpliendo con su promesa. Bueno, que es que sigue ganando títulos, ¿no? Que es bueno para el fútbol español y para la selección. Una jugadora que cambia el ritmo en el último tercio del campo, se gira, sale de dificultades y progresa siempre dando balón en ventaja a sus compañeras, y aparte de todo esto tiene gol y se encuentra físicamente muy bien. Además, también por comentar, ¿no?, otros nombres propios, en este caso de Dinamarca, mientras vemos cómo arranca el partido. Como decíamos, en la derecha Dinamarca, a la izquierda España. Nombres propios de Dinamarca pueden ser la veterana Sten Stroesgaard, que es la segunda futbolista de Dinamarca con más partidos con su selección, pero también comentar, que lo iremos viendo durante el partido, ¿no?, a Catherine Kuhl, que es una de las futbolistas más jóvenes del elenco danés, que ocupa la parte de centrocampista, ¿no?, con el dorsal número 12, y que también nos la comparan un poquito por perfil con Pernille Harder, que recordemos fue 2 veces mejor jugadora de Europa y que ahora recientemente ha fichado por el Bayern de Múnich. Sí, y jovencísima, 19 años, dicen que técnicamente es mejor que Harder con su edad, así que aportando muchísimo. La hemos visto un par de veces, y muchísima visión de juego, y una derecha, incluso una zurda con las 2 piernas magistrales. Y de momento la climatología parece que acompaña, porque ayer veíamos imágenes del entreno de España donde la lluvia hacía acto de presencia, ¿no? Lluvia, viento, que al final, a nivel de preparación para España, Jorge Vila comunicó ayer pues que sería algo similar la climatología que se encontrarían también en Wellington, que es donde se van a estar entrenando, alojadas también para el inicio de este mundial, que recordemos comienza el día 20 de julio, que podrán seguir íntegramente en Teledeporte, en RTV Play también, y algunos de los partidos de España también hemos sabido que se podrán seguir a través de la 2. Así que nos espera un verano intenso de mucho fútbol, en este caso con el mundial, también con la sub-19. Y en fin, tenemos un verano repleto de, además de fútbol, de otros deportes que podremos disfrutar aquí conjuntamente, mientras España mantiene esta larga posesión. Ahora juega Salma Parayolo combinando con Aitana Bonmatí, acercándose a la frontal. Va a recibir Ona, el pase para Jenny demasiado fuerte, va a atrapar Lene Christensen en su primera intervención en el partido. Bien España, asociándose por la derecha, creando superioridades para entrar por banda y buscando, ¿no?, ahí dentro del área Jennifer Hermoso, que sabemos que bueno, con la calidad que tiene, el control no sale bien, era fuerte el balón, era difícil porque iba a media altura, pero buena aproximación de España. Muchas futbolistas en el 11 titular del Barça, del Real Madrid, pero recordemos que Dinamarca también tiene una futbolista del Real Madrid que milita aquí en la Liga Española, como es Sofía Svaba, ocupando el carril izquierdo, como es habitual en ella. Sí, tiene futbolistas, como decíamos, de muchísima proyección, como Svaba, Hult, jugadoras jóvenes combinadas también con veteranas. Recordemos también, Alicia, que son 4 victorias seguidas este año frente a Japón, Suecia, Uruguay y Noruega. Solo han perdido frente a Francia en el campeonato que se jugó en febrero. No se clasificaron para los 3 últimos mundiales. Son subcampeonas de Europa en el 2017 y cuenta, como decíamos, con veteranas y una de las mejores jugadoras del mundo, como es Pernille Harder. Metido a la pierna en última instancia Tere Bellera, forzándose saque de banda Dinamarca. Así lo señala la colegiada en el día de hoy, Maral Mirzai, la sueca, que está acompañada, asistida en las bandas por Almira Spike y por Camila Stendal. Elenco de árbitras suecas para dirigir este partido entre España y Dinamarca, que, como bien comentabas, Patricia, subcampeonas en la Eurocopa de 2017 y recientemente pues clasificadas para un mundial femenino después de 16 años de ausencia en la Copa del Mundo. Bueno, y la Copa de Europa del año pasado, la Eurocopa, perdieron contra España in extremis, ¿no? Gol de Marta Cardona en ese minuto 90, dando la victoria para España. Precisamente Marta Cardona, una de las grandes ausencias y una de las que más ha sorprendido que no estuvieran en este listado de 23 futbolistas que dio a conocer Jorge Vilda al día siguiente de golear 7-0 a Panamá. Y ojo, porque viene Mariona con metros para correr, se adelantaba
la guardameta Lene Christensen para enviar ese balón directamente fuera. Ha tocado Mariona Caldentey, por eso el saque de banda favorable a la selección danesa, que juega como local en el Glasache Stadium. Pequeñas imprecisiones a lo largo de los primeros minutos de este partido. Recordemos que España se enfrenta hoy a Dinamarca y ya viajará mañana directamente a las antípodas para alojarse, para aclimatarse, para adaptarse a Nueva Zelanda, el país donde se van a estar alojando estas primeras semanas de campeonato, y se enfrentarán el día 14 de julio en el último partido ante Vietnam. Así que es el último test de preparación que va a tener España, Patricia. Y que viene ahora Salma por la derecha, aprovechando su técnica y su velocidad, cómo se va, y eso está bien, aprovechando que ya suben, están en ese bloque medio un poquito alto, no están siendo el equipo reactivo, ¿no?, que pensábamos tú y yo que podría ser. Han salido un poco a presionar la base de España para que no puedan combinar, y eso es algo que con la velocidad de Salma puede aprovechar muy bien España. Corner que ha forzado España después de que tocara Holmgard en última instancia. Ya preparada la selección española para atacar este saque de esquina desde el costado derecho. San Alexia en el pico de ese córner, en ese saque de esquina, junto con otra compañera que no ha logrado ver desde el tiro de cámara. Es Tere Belleira, el dorsal número 3. Los futbolistas para tener esa opción de sacarlo en corto, y así lo hacen. Tiene balón Tere Belleira, el esférico para Alexia. Jenny toca atrás, Aitana que la para. El envío para Alexia, el recorte hacia afuera, de nuevo buscando a su compañera de equipo Aitana Bonmatí, que alza la cabeza, pone ese centro, el intento de remate de Salma, queda suelto Alexia, la ha parado Lene Christensen, y ojo porque la vuelve a tener España. Olga Carmona, que mete el balón al área, despeja de cabeza, se ve que intentando lucharla también ahí Pernil Harder junto con Olga Carmona. Balón en la esquina, Ariana Caldentey, pase atrás, ojo el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol de España! ¡Oh, Navalle! Desde el pico del área, con ese disparo potente, consigue batir a la guardameta del Rosenborg para poner el primer tanto en el marcador a los 6 minutos y medio de partido. La tuvo Alexia en principio en esa jugada de estrategia de córner, ¿no?, que parecía que finalmente no llegaba a nada, confundió y desajustó a la defensa totalmente, y finalmente fíjate cómo le pega a una que ajusta esto, imposible prácticamente para la portada, muy tapada por muchas piernas delante de ella. Pues ahí está ese tanto de la dorsal número 2 de la selección española. Anota su primer tanto del partido y también en su casillero lo estrena con la selección española. Debuta en goles una Valle vestida con la camiseta de España. Ahí va la intentona de Dinamarca. El balón para Misa, que lo despeja arriba para que en la divisoria se pelee en la última en tocar. Ha sido la exfutbolista del Everton, Sebeke, con el dorsal número 4 luciendo la espalda. Y también bien España de intentar golpear la pelota desde fuera del área, no intentar siempre asociarse hasta el área pequeñita. Está bien, ¿no?, que lo pueden teniendo jugadoras de tanta calidad como tiene España para intentarlo desde cualquier situación del campo. Línea de 3, vemos ahora de España en defensa con Laia Codina, Iván Andrés y Ona Valle. Ese envío de Salma Parayuelo buscando la verticalidad de las jugadoras más ofensivas de España, en este caso Aitana Bonmatí, que se tiene que frenar ante la presencia de Svava. El pase para Ona, que vuelve a entrar en protagonismo ofensivo. Despeja Dinamarca. Trata de bajarla Pernil Harder ante la presencia de Laia Codina, que le ha dificultado la trayectoria. De nuevo posesión para España. Y que ven Salma, sabiendo que Ona subía, daba profundidad por la parte derecha. Salma baja para cubrirle y apoyar, no se desmarque de Harder. La apertura al costado izquierdo. El balón que ya lo tiene la primera capitana de esta selección española. Se debatía, ¿no?, un poquito, Patricia, estos últimos días, después del listado definitivo, quiénes iban a ser las capitanas de esta selección. Así que por lo pronto seguirán con una línea continuista. Iván Andrés la primera, Esther González la segunda, e Irene Guerrero la tercera capitana. No obstante, antes del conflicto, recordemos que eran
Alexia Putellas, Irene Paredes, Jennifer Hermoso y Patri Guijarro. Ahí está Aitana logrando hacerse con el esférico, abriendo la Olga Carmona, que levanta la cabeza, pone el balón dentro del área, intentaba llegar Salma Parayuelo, lo tiene que despejar el dorsal número 14, la futbolista danesa, mientras caía Harder al suelo. Parece que ha topado con Laia Codina, pero ya ha recuperado la exfutbolista del Chelsea. Mariona para Alexia, teniendo minutos, teniendo protagonismo en esta selección española. Jugó 60 minutos frente a Panamá y hoy de nuevo repite titularidad frente a Dinamarca. Sí, y además hemos visto un pequeño cambio en España, ¿no? Le está dando más velocidad al juego, está llegando rápidamente arriba cuando recupera tras pérdida, algo que en rueda de prensa lo dijo Jorge Vilda, ¿no? Que quería hacer esa presión tras pérdida unos segundos, recuperar la pelota y lanzar un ataque vertical o asociativo, pero rápidamente llegar a campo rival e intentar chutar desde cualquier posición. Hemos visto hace apenas unos instantes imágenes de Jorge Vilda, pero también de Lars Sondergaard, el danés de 64 años, que está dirigiendo esta selección desde su nombramiento el 18 de diciembre de 2017. Y decíamos, ha conseguido llevar a su equipo de nuevo a la cita mundialista después de 16 años de ausencia en la Copa del Mundo. Así que todo un hito para él, algo histórico que ha vivido el seleccionador y que de momento va perdiendo su equipo por 0-1 con ese tanto de Ona Valle en el minuto 6 de partido. La tiene Holmgaard combinando con Hasbo. La apertura se ve que a punto ha estado de robarle la cartera Mariona Caldentey. Aquí la vemos en pantalla. Futbolista que no disputó ni un solo minuto, quedó fuera de convocatoria el pasado jueves frente a Panamá. Bueno, Panamá es una selección, un perfil diferente totalmente a Dinamarca, por lo tanto, bueno, tienen jugadoras ahora de muchísima más experiencia, que han jugado partidos mucho más importantes, y la verdad es que Dinamarca es más seria, ¿no? que Panamá, sobre todo más sólidas en defensa. A pesar de eso, le está costando muchísimo salir de atrás porque está sombreando muy bien España, sobre todo en la línea defensiva de Dinamarca, y eso dificulta que puedan contactar con Homra, por ejemplo, que es la jugadora que más visión de juego tiene en el centro del campo, una recuperadora, pero también abre muy bien para los espacios. Iván Andrés, la apertura al costado izquierdo, tocando con calma España. También algunas de las futbolistas intentando sombrear un poquito, como tú dices, Patricia, pero sí que es verdad que la presión de Dinamarca se mantiene en línea 3/4. Ahí va Salma recibiendo, pegada a la línea de cal, se mete hacia el centro, combina con Tere. Esta encuentra con un pase filtradito a Aitana, le devuelve el balón a Tere. Ojo, Jennifer Hermoso, que puede armar el disparo. Encuentra a Eman de izquierda. Olga Carmona, el remate que se estrellan, se ve que sale despedido ese balón a línea de banda. Y qué bien Jennifer, cuando todo el mundo pensamos que podía esperar con pierna izquierda, que se la estaba colocando, levanta la cabeza y ve la llegada de Olga completamente sola. Ese abrir de banda se ve que este costado derecho, balón para Harder, sin bajarla de primeras, intentaba hacerle llegar el balón a Thompson, ubicada en el extremo derecho. Sin embargo, poco provechoso para el combinado de Lars Sondergaard. Aquí teníamos en la acción el zurdazo que preparaba, que armaba Olga Carmona, que se ha estrellado finalmente en la lateral diestra de la selección danesa. El balón Jenny, que baja un poquito a recibir. Ahora es Tere quien tiene el esférico. Se equivoca en la entrega, tiene que correr Mariona por ese balón antes de que llegara Thompson, la futbolista del Vålerenga, a robar la cartera a España. Iván Andrés, un pase demasiado tenso, demasiado fuerte para el control de Olga Carmona. Y Jennifer ya sabemos que se va a mover por todos los 3/4 del campo, intentando asociarse, desbloquear peligros que pueda tener España en el centro del campo para dar salida y siempre dar el balón en ventaja a sus compañeras. Tiene el balón Salma. Se mete hacia el centro, perseguida por Svava. Cede atrás para Ona. La triangulación en apenas 2 metros de España. Ahora sí, cambiando la orientación del juego, Aitana Bonmatí. Viene a recibir con el pecho Olga Carmona. Hay una Caldentey, la mallorquina,
juega con su compañero de equipo, con Aitana. Esa cesión por parte de Tera Belleira sale despedida por parte de la defensa danesa, que solo hace que rechazar balones para la carrera de Pernille Harder. Está ahí a ver si pesca alguna. Es lo previsible que iban a hacer. Es su mejor jugadora, la jugadora que les puede aportar en ataque, tanto por velocidad como por calidad. Puede bajarla, esperar a que suban Sorensen y Thomsen por las bandas, y es algo que está cubriendo muy bien la Jacodina. Tiene el balón Kuhl, joven promesa de esta selección, y como decíamos, es la futura Pernille Harder, o al menos así es como la tratan los aficionados y aficionadas de su país, con una futura carrera futbolística que promete muchísimo. Pero veremos finalmente qué es lo que acaba sucediendo por ella, porque alguna lesión o alguna cosa que pueda interferir en su trayectoria larga, ¿no?, deportiva, puede ver afectada su buen hacer, ¿no?, durante estos últimos años como futbolista. Iván Andrés controlando el balón, seguida por Hasbo. Esta es Jennifer Hermoso sorteando rivales, tratando de cara para una Valle. Con calma España, se lo toma con filosofía a la hora de construir jugada, de encontrar espacios, porque las líneas de Dinamarca están muy juntas y encontrar asociaciones es bastante complicado. Sí, baja, como decíamos, a la base Jenny, genera ser una más en el centro del campo y aprovecha muy bien ese 2 contra 1 España para sacar la pelota desde abajo. El balón Olga para Mariona y Olga, que se cambian la posición constantemente. Ahí está Tera Belleira cambiando la orientación del balón para Ona. Está con Salma para Yuelo, para Aitana, distribuyendo el juego en este costado derecho. Recibe ahora Tere, que tira ese balón en largo. Alexia para Jenny. Ojo que sigue Jenny dentro del área. El balón de Salma. Ese zurdazo con rosca que prometía mucho desde la frontal, desde la luna del área. Y ese balón que se ha marchado desviado. Fíjate qué taconazo, Sí. Qué detalle nos deja Jennifer Hermoso para el remate de Salma. Y también la defensa muy escalonada. Eso ha propiciado que la penetración de Alexia no fuera fuera de juego. Y por supuesto el taconazo de Jenny, que como te decía tiene una visión de juego espectacular, de cosas que las demás no vemos. Pero poco a poco España llegando arriba, y date cuenta, siempre intentando tener más densidad de jugadores por una parte para dejar la otra libre. Ojo que viene la futbolista del Real Madrid, Sofía Esbaba. El balón que ha sacado Ona Valle. Y se proyecta España con esa combinación. Aitana Bonmatí teniendo para Olga Carmona. Esta para Mariona Calendey, tiene metros para correr, pero decide ponerle pausa y jugar con Alexia Putellas, ubicada en el interior zurdo del combinado español. Y Esbaba, que no la estamos viendo mucho, muy participativa, porque está muy pendiente de Salma y de su velocidad. Sabe que si sube tiene que mirar muy bien la espalda, porque Salma se va a ir, y por eso, ¿no?, que la vemos en el Real Madrid un poquito más arriba, intentando centrar, sin esa competencia no sana con Olga Carmona por esa parte izquierda, y de momento tranquila abajo, controlando sobre todo las acometidas de Salma. Alexia para Aitana, que levanta la cabeza. El envío al flanco izquierdo para que la baje Olga Carmona. Batiéndose en duelo con Thomsen. Mariona intentando combinar de nuevo con Olga Carmona. Se la va a llevar Dinamarca, no, porque pone la pierna Ona Valle. La combinación, ese envío para Jennifer Hermoso no ha sido bueno, pero poco le dura la posesión a Dinamarca y ya recupera España. Es que al estar tan bien colocadas se gasta muy poquita energía para recuperar la pelota, y sobre todo lo hacen rápidamente. Pues así es como Harder está intentando sortear rivales para salir al contragolpe. Demasiada lenta esa transición ofensiva por parte de Dinamarca. Va a tener que mirar de combinar. Esta es Hasbo, el balón que no va a ningún lado y va a caer finalmente en los pies de Iván Andrés. Está muy bien ubicadas las jugadoras españolas y les deja muy poquito tiempo y espacio para recibir, girarse y buscar profundidad. Date cuenta que buscan balón al pie, y eso es más fácil para España de controlar, ¿no?, que sea aprovechando la velocidad, por ejemplo, de Sorensen, de Thomsen o de la propia Pernille Harder, de buscar en diagonales desmarques de ruptura buscando un balón largo. Aquí vemos al hombre que el pasado jueves frente a Panamá cumplió 100 partidos con la selección, quien también lo hizo
en este caso, cumplido 101, pero fue Alexia Putellas, que ya se ha convertido en la futbolista con más partidos vistiendo la camiseta de España. Bueno, y muchos más que les quedan por la edad que tiene, así que esperemos disfrutar de ella muchos más partidos, que se recupere totalmente de su lesión, que coja confianza y que siga, haciendo tantas cosas positivas para España y para el Barça. Bueno, y de hecho Alexia Putellas hoy precisamente cumple un año desde que se rompió los ligamentos cruzados. Fue el 5 de julio de 2022, en ese entrenamiento previo al debut de España en la Eurocopa, que la dejó prácticamente sin disputar esta temporada. Su reaparición fue frente al Sporting de Huelva en el minuto 74. Y además, precisamente contra Dinamarca, debutó el 29 de junio de 2013, o sea, hace justo 10 años, una década, que debutaba con España en un partido amistoso que empató España 2-2 frente a esta misma selección. Y jovencísima también, con 19 años. Sí. Ahí está Salma cediendo para Tere Abellira, que se gira sobre sí misma, oteando el horizonte, encontrando a Aitana en corto, a una Valle, la recibe Iván Andrés, que pide ayuda, pide que algunas de las futbolistas bajen un poquito a recibir. Qué bonito este plano, cómo se ve ahí clarísimamente la línea de 4 defensiva por parte de Dinamarca, la línea de 5, ¿no? Podríamos decir de medios, quedando tan solo una arriba, que en este caso es Pernille Harder. Todo se ve más fácil así en ese plano desde arriba, sí. El balón de Ivana, se equivoca en la entrega para Alexia Putellas, recupera la selección danesa. Sorensen, el balón para Pernille Harder, va a evitar que ese balón se pierda por línea de banda, la capitana del conjunto danés en este flanco zurdo. Pernille Harder buscando el centro, el balón que queda muerto, sale Olga Carmona con contundencia para que Jennifer Hermoso, con su clase habitual, la baja y despeje dudas. Y Harder también, que viene de una lesión de 6 meses, o sea, estuvo parada casi toda la temporada, volvió en semis de Champions contra el Barça y no está tampoco en nivel 100% para jugar. Sí, de hecho se rompió los isquiotibiales el pasado mes de noviembre. Y como tú decías, hasta ese partido de Champions no jugó ningún partido esa temporada, ha sumado tan solo 10 partidos en Liga, en los que ha anotado de hecho 8 goles, o sea, una marca goleadora realmente buena. En cualquiera los firmaría, 8 goles en 10 partidos. Ojo, ese balón, tiene que correrlo Sorensen, también Iván Andrés. Sorensen, el balón a las manos de Misa, que obliga a la estirada de la guardameta canaria del Real Madrid en su primera intervención en el partido. Sí, parece que poco a poco están encontrando conexiones desde el centro del campo con las jugadoras de arriba, buscándolo, como te comentaba, balones en profundidad, balones que puedan correr en velocidad, intentando buscar la espalda de Ivana y de Laia. Se lamentaba ahí la futbolista del Everton, que precisamente no fue a la Eurocopa del verano pasado debido también a una rotura de ligamentos cruzados. Es habitual ya esta lesión en las futbolistas mujeres, y de hecho no es por patrocinar nada, pero sí que es cierto que es bonito comentar, ¿no?, que hay una marca de botas que está haciendo un diseño exclusivo para que las botas de las futbolistas tengan unos tacos que roten, que al final, cuando las futbolistas se les quedan los tacos clavados y rotan mal las rodillas, cuando realmente se rompen, y pues, que haya remedios, como por ejemplo una diferencia respecto a los hombres en los tacos de las botas, para reducir, ¿no?, el número de lesionadas por estos cruzados, ¿no?, pues es una buena noticia para el fútbol. Sí, todo lo que sea intentar mejorar, intentar que no ocurra desde la investigación, la ciencia, como tú decías, desde las simples botas de fútbol, todo lo que sea ayudar y que no se produzcan estas lesiones tan desagradables, tan dolorosas, sobre todo mentalmente, también la recuperación, todo es positivo. El balón de Balisager para Gevich. Esta es Esbaba, la bajaba a recibir, que bien ese movimiento de Kuhl ante la presión de Tere Abellira. La apertura para la extremo zurda de Sorensen de Dinamarca. A punto ha estado de generar peligro el conjunto local, ha tenido que sacar con contundencia Iván Andrés, la capitana de España, después de ese balón filtradito al que ha podido llegar la futbolista Thompson. Sí, la verdad es que ganando profundidad por la parte izquierda, se hunde la defensa, evidentemente, no buscando la línea con la pelota, y la jugadora de segunda línea a punto estuvo de llegar.
Esta Jennifer Hermoso se ha hecho daño después de que Holmgard llegara a ese balón. Quizá un pelín justa, ¿no? Un pelín agresiva, el que ha llegado a tocar en la delantera madrileña. Futbolista que milita actualmente en el Pachuca. Esta es Sorensen para Kuhl. Apertura de nuevo a este costado izquierdo es Baba para que trate de controlar a Gevich. Ahora es Lene Christensen quien adelanta un poquito su posición. La guardameta del Rosenborg, futbolista que debutó en 2020 con la selección y que la pudimos ver en la Eurocopa del verano pasado. Recordemos que el verano pasado España se midió a esta misma selección, a Dinamarca. Consiguió ganar por la mínima 0-1 con un tanto in extremis a última hora de Marta Cardona. Que bueno, yo sigo aún insistiendo, ¿no?, en lo complicado que es hacer una lista de tan buenas futbolistas para el combinado español, para esa presencia en la Copa del Mundo. Pero teniendo la continuidad que ha tenido Marta Cardona, los minutos con los que ha dispuesto, ¿no?, para demostrarle a Jorge Vilda que tenía que estar en esa lista, que no esté, para mí es una de las grandes novedades, una de las grandes noticias, se podría decir, de esa lista, en la que tampoco pues están Jana Fernández, Maite Oroz, Fiamma Benítez, Inma Gavarro o la guardameta Elena Lete. Estoy segura que cada una de las aficionadas y aficionados haría una lista diferente, ¿no?, porque todos vemos diferentes pequeños matices que cambiaríamos, pero su lista es la de Jorge y hay que ir a muerte con ella. Pues a muerte estaremos con ellas también aquí en RTV, donde daremos cobertura al Mundial con 25 partidos. Ojo, Olga Carmona, el pase atrás, interceptado por la defensa Balisaguer. Jennifer Hermoso para Terea Belleira, que probaba ese disparo. Finalmente España, que vuelve a tener el balón en este flanco zurdo del campo, este Blas Sachet, ubicado en Copenhague, Dinamarca. Olga Carmona pensando cuál es la mejor opción ante la presencia de Hasbo. Toca con Alexia Putellas, se revuelve el balón atrás para su compañera de equipo, para Laia Codina. Alexia, pase infiltrado, Mariona con Tere, la triangulación, el combinado español, bloque bajo por parte de Dinamarca, moviendo España el balón de un lado al otro. Ahí está Olga, encuentra a Mariona. En este caso era Aitana. Ahora sí Olga. El balón de Balisaguer, que sale despedido, buscando a Harder, que se queja de una posible falta no señalada por parte de la colegiada. Y mucha paciencia de España, tocando, combinando, como te decía, intentando agrupar a muchas jugadoras una parte del campo para liberar la otra y buscar ese 1 contra 1. Aitana Bonmatí con Salma. Devuelve el balón a Ona Valle. Ese picadito para Aitana Bonmatí, demasiado largo por parte de Tina Belleira. Y aquí decíamos esa posible falta de Laia Codina. Para mí no hay nada. Nota el contacto Harder y se deja caer el futbolista del Bayern de Múnich. Salida en corto por parte de Dinamarca, con las dos centrales pegadas al pico del área pequeña. Apertura para Svava, que se metía hacia el centro después de la presión de Salma Parayuelo. Ya ves que le ha durado la posesión a Dinamarca, 10 segundos. Sí, siempre que intenta salir en corto lo tiene complicado. Cuando España va y presiona, les deja salir por el centro, pero en cuanto las tiene en la banda, ahí sí que presionan y la roban rápidamente. Eso está una seña, ¿no?, por parte de Jorge Vilda de llevarlas a una banda, intentar orientar la presión y a partir de ahí ir a por ellas y lo consiguen. Esa falta cometida por Svava sobre Salma Parayuelo, castigada por la colegiada Maral Mirzai, la sueca, quien imparte justicia en el juego en el día de hoy. Está Alexia Putellas preparada para botar esa falta desde el costado derecho. Ahí va con la zurda, punto de penalti, la ha sacado con la cabeza Thompson, la futbolista del Vålerenga, que no ha querido problemas, que ha enviado ese balón directamente fuera de la línea de fondo. Y bien, le llegaba a Laia Codina, un balón peligroso. Alexia, muy bien puesto. Y de nuevo otra vez se ofrecía Tere Belleira para sacar ese saque de esquina en corto. Finalmente
La futbolista, la mejor del mundo, Alexia Putellas, ha decidido que se va a hacer otra jugada, probablemente también ensayada. Así que todo predispuesto para el saque de esquina. Ahí va Alexia. Ese balón que no sé bien porque desde esta toma no sé quién es la última que ha tocado, pero al parecer ha sido la capitana de España, Iván Andrés, sin opción a un segundo remate. Sí, parece que le rebotó en ella misma la pelota. Sí, en el despeje por parte de Holmgren, que intentaba despejar ese balón. Finalmente ha tocado en la central de España. Navalle cabeceando. Yo he visto ahí un pequeño empujón sobre Tere Abelleira. No me he querido precipitar, pero yo sí que he visto en ese duelo aéreo cómo habían empujado a la futbolista del Real Madrid. ¿Y cómo cambian ahora el saque ya? Ven que en corto no pueden, que es imposible sobrepasar la presión de España. Buscan el largo, que Harder mantenga la pelota y así subir las jugadoras de segunda línea para empezar jugada ya en campo rival. Sí, constantemente buscan a Pernil Harder como la jugadora más avanzada de las suyas. También goleadora nata, así que es un futbolista que puede ser eficaz. Ahí va Mariona. El balón que toca en Wallensager. De nuevo otro saque de esquina ahora desde el costado izquierdo. Y cómo probaba esta mujer, la mallorquina, su jugada propia. Armando la guerra por su cuenta. Lanzando ese balón desde la frontal del área. Y bien, intentando transicionar rápidamente cuando tiene la opción, en lugar de combinar o tener tanta paciencia. Y veces que el juego te lleva, ¿no?, a hacerlo más rápido para llegar lo antes posible y pillar las descolocadas. El saque de esquina desde costado izquierdo, despejada con la cabeza Dinamarca. Ojo que el balón le cae a Alexia, al palo, le cae el balón a Mariona. Mariona mete la perna, otra vez Christensen, para salvar a su equipo de este córner peligroso por parte de España. Olga Carmona predispuesto todo para enviar ese balón al área. Despeja a Dinamarca, la va a recuperar Elisa Belleira, poniéndole un poquito de calma al juego, levantando la cabeza. El balón, la Mariona, está para Aitana y vuelta a empezar de nuevo, Y Alexia, que se la quiso colocar a la izquierda, y esos segunditos que perdió se cubrió un poco más la portería y ella misma se tapó. No se hubiera golpeado de primeras con la derecha, posiblemente estaríamos hablando del 0-2. Pues ojo, porque puede llegar en esta acción. Ahí va Aitana, que se gira. El balón para Salman, ha sido bueno, se la va a llevar Kuhl. Kuhl tratando de deshacerse de la marca de Jennifer Hermoso. El balón arriba buscando a Pernil Harder. Tiene que esperar un poquito la llegada de su compañera. Esta es Sorensen, de nuevo con la capitana danesa. Apertura al costado derecho, va a intentar llevar Sebeke. Ha sido posible, así que va a ser servicio de mando para España. Qué bien que lo hizo Kuhl, cómo sacó la pelota entre tres defensoras de España y la puso donde quería, y Harder sí que estuvo un poquito lenta para mandar la pelota a su compañera. Ese balón al palo de Alexia Putellas, que ya anotó el segundo tanto frente a Panamá y que hoy estaba también predispuesta a anotar el segundo frente a Dinamarca. Y es la segunda ocasión que tiene, clarísima, sí. Tiene el balón de nuevo Alexia. Hace para Jennifer Hermoso, que baja de recibir. No es habitual en la delantera del Pachuca. Ahí está Tere, diciéndole a Ona que suba un poquito su posición. El esférico que lo controla Salma Parayuelo, con dificultades ante Svava. Se la va a llevar la futbolista Maña. La recuperación de Svava, que cae al suelo. No señala nada la colegiada, por lo tanto el balón que sigue rodando en este estadio Glansache. Iván Andrés, el envío, el largo, la baja con el pecho. Olga Carmona. Alexia para Tere, de izquierda a derecha. Oh, que bien ha recibido, que bien se ha girado. Aitana Bonmatí, el recorte hacia adentro, se lanza al suelo para no perder la bola. El balón que despeja con contundencia la defensa danesa. La pelea de Pernil Harder, que trata de aprovechar todos y cada uno de los balones que se acercan a las defensas españolas. Y que bien Salma y Ona entendiéndose a la perfección. Salma interiorizando su posición, Ona intentando ocupar ese carril derecho cuando Svava cae en la trampa y sigue a Salma. Una pena que nadie ha visto la llegada sola de Ona por la derecha. Y ahora por la izquierda llega Mariona, el recorte hacia adentro. La cesión para Tere, que buscaba con el pase picadito a Jennifer Hermoso. Y el balón que acaba en los pies de Lene Christensen.
en España después de conocer la representación mundialista por parte del combinado español. Podríamos decir que el club con mayor representación en el Mundial por parte de España es el Barça con 9 futbolistas, seguido del Real Madrid con 8, el Atlético de Madrid que cuenta con 2, el Valencia con 1, el Pachuca con 1 y el Levante Unión Deportiva con 1. Falta de saber también, Patricia, cuál será el próximo destino de Esther González. Veremos, ¿no?, cuando lo desvela. Sí, se escuchaba que Estados Unidos, así que bueno, estaremos atentos al futuro de la delantera del combinado español. Esta es Tere, el balón a la izquierda para que la baje Mariona, salía un poquito a taponar, se ve que el balón de Olga Carmona y vuelve a despejar de nuevo el combinado de Lars Sondegaard. Y muy hundida a Dinamarca y por eso le cuesta tantísimo salir. Son muchos metros, muchas jugadoras que tienen enfrente para sacar la pelota y sin centro de campo. Prácticamente la pelota va directamente a Harder, que es la que lo tiene que hacer prácticamente todo, y Hasbo o Hombra no están participando mucho en este ataque de Dinamarca. Sí, Harder que prácticamente se encuentra sola, de no ser por la llegada de esta mujer, de Sorensen, y también de Thompson, que es la que está ocupando el carril derecho, ¿no? Es extremo derecho. Y sin la ayuda de estas dos, la guerra por su cuenta Harder le va a costar mucho, y lo que tú decías, ¿no? Hay mucha distancia entre su línea ofensiva y la portera de Misa Rodríguez. Sí, es que Hull o Hasbo están muy pegaditas a la línea de defensa, prácticamente en ataque de España se meten entre centrales y ahí, con lo que tú decías, no hay bastante distancia entre ellas y es muy complicado para Hader, que incluso tiene a veces dos marcas como Ivana como Laia. Combinado complicado también está siendo España, que está combinando con facilidad, pero que le está costando llegar con pases filtrados a la portería de Lene Christensen. Sí que es cierto que ya en los últimos minutos están intentando probar esos lanzamientos desde la frontal del área, que están siendo bastante resultones. Lo está haciendo bien, porque date cuenta que están metiendo la pelota primero dentro para que Dinamarca se compacte y buscar fuera, ¿no? Que les cueste un poquito más bascular, porque si directamente la pasas fuera el equipo está abierto y ya la que recibe ya tiene la marca pegada a ella. Es preferible buscar dentro, que el equipo rival se compacte y luego abrir fuera para que haya más espacio para recibir para tu compañera. Esta es Gebitz, va a recibir Kuhl, futbolista del Montpellier, que abre a banda para Svava. Balón que lo recibe la guardameta del Rosenborg. Juega en corto para Vali Sager. Central titularísima por parte de Dinamarca. Ahí está Hasbo ordenando el ataque. Kuhl cede el balón a Svava. Presionando Salma Parayolo, que bien lo ha hecho para la recuperación de España. Ona Valle, ya todo servido para que Iván Andrés ponga calma al juego y distribuya para Laia Codina. Y Salma, como ha crecido desde el Villarreal, date cuenta cómo aporta en defensa. Antes tenía un perfil más ofensivo, que lo sigue teniendo, por supuesto, por su verticalidad y su velocidad, pero ayuda muchísimo a su lateral. La falta ahora que ha forzado la selección danesa. En el costado derecho. Aquí vemos en imágenes a Thompson, a futbolista del Vålerenga. Y aquí la acción repetida, la falta por parte de Mariona Caldentey sobre esta futbolista, que ha sido penada por parte de la colegiada con un tiro libre desde el flanco derecho del Glasshouse Stadium. Aquí vemos free kicks, tiros libres, 2 para Dinamarca, 1 para España. Junto al balón es Baba. Pero finalmente, si es ella, así lo es. Segundo palo buscando a Harder. Y ojo, ese balón que sale por encima de la portería de Misa. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido ahí, porque después de que rematara Harder con la cabeza, ese balón se ha quedado dentro del área. Ha tocado la Jacobina con el pecho. Y finalmente creo que ha sido córner, Esta toma no lo vamos a ver bien. Pero qué bien la puso Svava, es un encontronazo con la portera, accidental por supuesto, pero qué bien Svava con la zurda como la pone. Harder picándola, ¿no?, para la entradita en el área pequeña, y afortunadamente ninguna de ellas llegó. Y fíjate, Patricia, me gustaría comentar, viendo estas imágenes, ¿no?, que analizando partidos que he visto de la selección danesa en estos últimos meses, sobre todo los de abril, en la ventana de abril que disputaron partidos,
pude observar cómo en acciones a balón parado, sobre todo en corners y en faltas cercanas al área, buscan siempre la entrada y la llegada al segundo palo de los futbolistas, y es lo que ha sucedido en esta misma acción. La llegada de Pernille Harder al segundo palo prácticamente sola. Siempre buscar la espalda a la defensa, aunque realmente una jugadora profesional tiene que tener el cuerpo un poquito en diagonal para ver pelota y para ver marca, pero en tanta velocidad desde atrás es muy difícil de controlar, porque tú estás en estático, la jugadora que entra 30 por detrás y además con muchísima velocidad, y es prácticamente imposible de parar. Y como decíamos, córner, será saque de esquina después que Alexia Putellas fuera la última en tocar el balón. Va a servir Thompson. Desde el córner zurdo. Jugada ensayada, 2 manos arriba, ese balón cerradito. Que bien la ha sacado de cabeza España. Y ojo a ese rebote, porque se la vuelve a llevar el conjunto danés. El envío a las manos de Misa, muy atenta en el área. Ya trata de jugar el largo para Marina Caldentey. No obstante, su fuerte no es la velocidad. Y ha cogido desprevenida la mallorquina de esa acción. Van de nuevo a las manos de Misa. Después de que intentara llegar a por el esférico Pernille Harder, como es habitual. Se lo está creyendo un poquito más Dinamarca en estos últimos minutos de la primera mitad. Está intentándolo, o al menos cogiendo altura y llegando, ¿no? Excepto esa ocasión en la falta de Svava. No ha tenido mucho Dinamarca, pero sí que es cierto que a medida que pasan los minutos necesita España mantener un poquito más la posesión, asegurarse de los pases para cortar el ritmo de Dinamarca. Ahí está Kuhl, demostrando por qué debe ser una futbolista de quien acordarse en los nombres de la selección danesa. Ahí va Sorensen, el remate que se estrella en Onavalle. Bola para Holmgren. De nuevo, futbolista del Everton, Sorensen con el balón. Pidiendo para Svava, presionada por Salma Parayuelo. Su par en el día de hoy. Se la trata de llevar Holmgren. Balón vertical, al que no va a llegar ninguna futbolista danesa, pero sí Misa Rodríguez, para llevarse el balón a sus aposentos. En cuanto no tienen espacio, si España las presiona un poquito, las enciman ahí, la pierden rápidamente. Ya son peligrosas con un poquito de espacio, que pueden correr o puede ver el fútbol un poquito con más de tiempo. Si las presiona, se quedan sin tiempo y ese espacio, y les cuesta bastante. Una selección de Dinamarca que cuenta con una gran ausencia, como es el caso de Nadia Nadim, delantera de origen afgano de 35 años, que tuvo que huir de la guerra a los 11 años y que se pierde el Mundial debido a una lesión de ligamentos cruzados anteriores que sufrió en septiembre y que no ha llegado a recuperarse del todo para esta cita mundialista. Y precisamente una futbolista pues, que fue criticada en su país por ser embajadora del Mundial de Qatar. Y que un cúmulo de circunstancias que han obligado a la futbolista a no estar presente en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se disputará a partir del 20 de julio. Ahí va Salma, el balón que queda suelto, la atrapa en 2 tiempos Lene Christensen. Muy atenta ha estado la delantera madrileña Jennifer Hermoso, por si podía ir rascar a ese balón y anotar el segundo tanto para España en este partido. Y bien Salma de nuevo, interiorizando su posición, dejando la banda a Onavalle, girándose y golpeando la pelota. Y bien, porque así desajusta las centrales, la saque de sitio. Svava no sabe qué hacer, si quedarse con Ona, si seguirla. Es un poquito de confusión que queda la defensa, que le viene muy bien a España. Jugadora muy versátil, Salma Parayuelo, que puede actuar bien tanto por fuera como por dentro. Esas internadas de la jugadora maña. Puede haber nacido el segundo tanto de España, pero atenta Lene Christensen bajo palos. Onavalle recibiendo en este costado derecho. La cesión para Aitana Bonmatí. Era Belleira encontrando entre líneas a Salma. Al parecer, desde mi punto de vista, había visto, sí, yo creo que sí, había tocado con la mano, se había apoyado un poquito de la mano para controlar ese esférico, que el envío llegó un poco fuerte, un poco potente. Sin embargo, la colegiada no ha llegado a verlo desde su posición, para fortuna de las nuestras. Ya siguen dominando y controlando el balón. Esta es Laia Codina, de nuevo Salma Parayuelo. El balón para Jenny, costado derecho. Metido la pierna a Kevitz lo suficiente como para que la selección danesa tenga ahora el balón, y lo tenga ahora precisamente Pernille Harder.
la capitana del combinado danés. Ella lo cede para Hasbo. La presencia de Mariona incomoda al conjunto local. Acaba de perder la posesión. Qué buen repliegue de España, ayudándose unas a otras y haciendo que esa jugada, esa contra peligrosísima se quede en nada. Estamos prácticamente a punto de llegar al minuto 45 de partido. Prácticamente a punto de acabar esta primera parte en el Glasache Stadium, ubicado en Copenhague, Dinamarca, donde España jugará el penúltimo partido antes de su debut el día 21 de julio frente a Costa Rica en el Mundial. Ahí va Mariona, costado izquierdo. El pase atrás para Olga Carmona en el pico del área. De nuevo con el balón la mallorquina. Pase filtradito para Alexia. Ojo que la controla con la derecha. Metió la pierna a Balisager para desviar ese balón que irá al saque de esquina. Qué bien, de nuevo Alexia entrando desde segunda línea, que es donde hacer daño, no esperando, sino llegando, sorprendiendo y buscando el espacio que ha generado Salma. Bueno, ha metido la pierna zurda. Futbolista que ven en pantalla, Balisager del Valerenga, para evitar un posible tanto que llegaba de las botas de Alexia Putellas, mientras vemos que se va a añadir un minuto más. Balón cerradito, toca de cabeza Hongard. El balón que recoge Olga Carmona, presionada por Hasbo. Ahí va la sevillana devolviendo el balón atrás. Iván Andrés la cede para Aitana Bonmatí, que se mete hacia el centro, de derecha a izquierda, buscando a Olga Carmona. Balón atrás para Iván Andrés, que va a poner ese balón dentro del área. La controla con el exterior, qué bonito. Jennifer Hermoso, perseguida por Sebeke. Y ese balón que se ha perdido por línea de fondo va a ser de nuevo saque de esquina. Otro más. Vamos al 46 de partido. Va a ser la última jugada de esta primera parte. Este partido España-Dinamarca. Y ahí la pelea entre las dos futbolistas. Ahora sí se prepara la jugada en corto España. Alexia Putellas. Y finalmente pues no va a dejar seguir la acción la colegiada Mara Almiazai, la sueca que indica el camino de vestuarios. Una primera parte cómoda en la que España ha dominado prácticamente todos los aspectos de juego. Y sí que es verdad que tienen que tener sobre todo vigilancias a nivel defensivo en acciones a balón parado. Sí, yo creo que las 3 P's, posición, posesión y presión, han sido fundamentales para conseguir este resultado. Una buena posición en el campo te facilita tener una buena posesión y poder hacer una buena presión, y el resultado así lo marca, y también podría haber sido más abultado. Pues así nos vamos a ir al descanso con este 0-1 por parte de España. Victoria con el tanto de Ona Valle a los 6 minutos de partido. Desde este estadio de Copenhague, Dinamarca, hacemos una breve pausa y volvemos para explicaros todo lo que suceda en los próximos 45 minutos. Hasta ahora. Imágenes en directo del Glasache Stadium, donde España está venciendo por 0-1 a la selección danesa con el tanto de Ona Valle en el minuto 6 de partido. Conmigo en los comentarios Patricia Campos. Partido bastante cómodo para España, donde hay pocos espacios en la defensa danesa, con 2 líneas muy juntas, una de 4 y una de 5, difícil de superar espacios, moviendo España el balón de un lado al otro, intentando encontrar esos pequeños huecos donde filtrar balones, y aproximaciones bastantes por parte de España. Recuerdo un palo en la primera parte por parte de Alexia, también algunas aproximaciones, algunas llegadas por parte de la selección danesa, con una transición ofensiva muy rápida, con llegadas de Pernil Harder, que son las que más apuros ha puesto España, y alguna que otra acción a balón parado que también ha sido peligrosa. Sí, y además España, en concreto Alexia, está entendiendo perfectamente cuándo girar el juego, progresar por dentro, repetir pase, jugar fuera o reiniciar la jugada, y eso es muy importante porque las jugadoras cada vez se conocen más unas a otras, conocen sus movimientos, cómo asociarse, y pueden llegar al área de diferentes maneras. Tienen suficientes registros para ir por fuera, levantar la cabeza, hacer un centro. Es cierto que no tenemos una delantera o centro, pero esas jugadoras de segunda línea como Alexia, tal vez Aitana no está muy participativa en este partido, no está bajando un poquito más a la base, y es peligrosísima a partir de 3/4, buscarla un poquito más junto con Salma, ¿no? Y con ese triángulo por la parte derecha que tanto daño puede hacer en esta segunda parte a Dinamarca.
Veremos si en los próximos 45 minutos se producen cambios. Por lo pronto, en las filas de España no he conseguido ver ningún cambio que haya aportado Jorge Vilda para el inicio de esta segunda mitad. Por lo tanto, y por lo que se ve desde esta imagen, todo sigue igual con el mismo 11 que ha empezado este partido en Copenhague, Dinamarca, donde España está teniendo la primera posesión de esta segunda mitad. La pierde Alexia, recupera la selección danesa. Y de nuevo lo que decíamos, es recuperación inmediatamente, buscar a Pernille Harder como la jugadora más ofensiva del cuadro danés. Y de nuevo Alexia metiéndose entre líneas para recibir, para confundir, para hacer saltar a las defensas y buscar el espacio a su espalda también. Vuelve a perder el balón España. Ojo a la entrada ahí de Laia Codina sobre Pernille Harder, la 2 veces mejor jugadora de Europa. Ha recibido la infracción metida por la catalana. Imprecisiones en estos primeros segundos de partido por parte del combinado dirigido por Jorge Vilda, que el pasado jueves frente a Panamá cumplió 100 partidos al frente de la selección española. Esta es Olga Carmona recibiendo Mariona Caldentey pegada a su espalda. Se ve que acaba cometiendo esa infracción. Y qué bien Mariona, de nuevo también apoyando en defensa, esos apoyos para intentar sacar la pelota, mantenerla lejos de la contraria con su cintura y a partir de ahí pues conseguir esa falta o balón atrás y buscar el espacio que deje su propio movimiento. Patricia, parece ser que tampoco ha habido ningún cambio en el conjunto danés, así que los dos equipos que apuestan por el mismo 11 que ha salido en la primera parte. Así que veremos si finalmente pues tanto Jorge Vilda como Lars Sandegaard producen algún cambio durante los próximos 45 minutos. Recibe el balón Gevic, la futbolista del Montpellier, fuera de juego por parte de Sorensen, luciendo el dorsal número 14, ubicada en el extremo zurdo de este combinado danés. Y Sorensen y Zonsen, ¿no?, también preocupadas, Olga Carmona sobre todo por esa parte, en la primera parte de Zonsen, ¿no?, de que no pueda subir Olga, que no haga supernumérica en la parte derecha de España. Por lo tanto, esa es una jugadora que tiene muchísima profundidad, es rapidísima. Zonsen no ha estado muy participativa y eso es bueno para España, que sus bandas no actúen, porque sabemos que las dos interiores de España, Aitana y Alexia, van a subir, las laterales también, y crearía un conflicto, ¿no?, en nuestras centrales. Tere Belleira, ojo, ese pase para Jennifer Hermoso, que se frena. El balón para Alexia, Alexia con la zurda, ese balón por encima de la portería de Lene Christensen. Ha metido la pierna Balisager para enviar ese balón al córner. Que bien ha encontrado ese pase filtrado. Jennifer Hermoso ha frenado lo suficiente como para dejar prácticamente sola a Alexia Putellas, que ha acabado enviando ese balón después de ser rebotado en Balisager al saque de esquina. Jennifer, aparte de su calidad, es que arrastra defensas porque ya da sensación de peligro, por lo tanto siempre tiene encima 2 y 3 y eso facilita que alguna jugadora nuestra esté desmarcada. Esther Abelleira, la encargada de lanzar ese saque de esquina. Despejaba Esbaba con la testa. Va a servir de banda a Olga Carmona. Esther Abelleira yendo para Mariona, que la deja de cara para Alexia. De nuevo Mariona sorteando rivales en la frontal, en la luna. Balón que sale despedido. Pernille Harder, de nuevo objeto de falta. Laia Codina vuelve a cometer falta sobre la futbolista danesa en esa acción defensiva. No la deja sola ni un momento, encima de ella, y bueno, una jugada peligrosa, se podía girar la jugadora de Dinamarca, irse en velocidad, y bueno, hizo una falta táctica bien hecha por parte de Laia Codina. Tenemos claro quién va a hacer el marcaje individual durante el Mundial. Ahí está Gevic conduciendo la central danesa, la recuperación de España a través de las botas de Alexia. La recibe Iván Andrés, tiene que jugar con Misa Rodríguez ante la presencia de Zonsen, la dorsal número 19. Ahora un poquito más arriba, quizá la línea ofensiva de Dinamarca, tratando de robar arriba a España.
Arriesgan las dos, porque si subes y te saltan esa línea de presión, generas prácticamente una transición que puede ser peligrosísima, y si te la roban cerca de tu portería porque tú tienes tu estilo y nunca vas a mandar un balonazo arriba, también arriesga por parte de los equipos e intentan robar en 3/4 para realmente llegar con más velocidad a Harder o intentar algún chute fuera del área por parte de Dinamarca. Realmente lanzamientos en la primera parte por parte del cuadro local tampoco hemos visto muchos en los primeros 45 con minutos. La falta de Svava que remató Pernil Harder. Correcto, al segundo palo y entraba prácticamente sola Harder. Y esa ha sido la jugada de más peligro que ha generado el conjunto dirigido por Lars Sondegaard. Mientras veíamos en imágenes a Sanne Troelsgaard, la futbolista del Reading, que es la tercera máxima goleadora de esta selección danesa. Recordemos siempre por encima Pernil Harder, con 70 goles en 170 partidos jugados con el combinado danés. Ahí va Svava por el flanco izquierdo conduciendo, intentaba poner en el centro, se la va a llevar Salma Parayuelo, dándole un poquito de velocidad al juego, ahora calmándolo y tocando para que se la pueda llevar Tira Belleira. Y de nuevo Salma ayudando a Ona por esa parte derecha. Sabe que le van a hacer o intentar hacer el 2 contra 1 con Sorensen o con Thomsen, porque están intercambiando posiciones y muy bien en esa cobertura. Espacio para correr para Olga Carmona, se la echa encima Sebeke, tiene que devolver el balón atrás para Alexia Putellas, que juega con Mariona. Tiempo y espacio para pensar tiene Alexia. Al final acaba cediendo este balón a banda. Olga Carmona midiéndose en el 1 para 1 con Thomsen a extremo derecha de la selección danesa, que ocupa también la posición de lateral cuando toca defender. Entre Sebeke y Thomsen también hacen bastante cambio de posiciones. Se mete quizás Sebeke un poquito más al centro, ayudando en labores defensivas como si fuera una central, y Thomsen es la que actúa a veces también un poquito más como lateral. Y viene España intentando desajustar las marcas, Aitana abriéndose o Salma también cayendo a banda, buscando abrir el espacio y que se metan jugadores de segunda línea. Esta es Sorensen, le cede para Kuhl, dejaba pasar ese balón Holmgaard, esperando a que hubiera alguna compañera ubicada en este costado derecho, y toda la ventaja es para España, para Olga Carmona. Ya la tiene Iván Andrés, viene a recibir Tere. La presión ahora la mantienen como en la primera parte, un poquito más baja de 3/4 de campo. Jennifer Hermoso, el pase para Salma puede ser bueno. Salma, y va la maña, sorteando a la guardameta danesa. Y el segundo gol, Salma Parayuelo, regateándose a Lene Christensen para poner el segundo tanto de España frente a Dinamarca. Mismo minuto 52, 7 de la segunda parte, 7 la primera fue Navalle, ahora Salma, salida, yo creo que fue indecisión de la portera, o sales o no sales, salió tarde y mal, y Salma muy bien, recortando y con muchísima calidad, y de nuevo Jennifer poniendo ese pase filtradito, y fíjate cómo la pisa, cómo se va y colocándola donde ella quiere. Qué estilazo Jennifer Hermoso con ese pase entre líneas, pero es que el recorte de Salma Parayuelo no se queda corto, con esa pequeña finta, ese recorte hacia afuera para batir en duelo a Lene Christensen, que salía a proteger ese balón. Y ya portería vacía, remate a placer con la zurda. Y hablabas, ¿no?, de ha subido un poquito el bloque medio alto intentando presionar arriba o sombreando a España, pero es que luego te pillan la espalda. Es que España tiene tantos registros y jugadoras veloces, jugadoras técnicas, jugadoras con visión de juego como Jennifer, que te pueden hacer daño de muchísimas formas y te quedas pensando, ¿qué hago? Presiono arriba, no les dejo girarse, pero si se gira me pillan la espalda. Es que es muy complicado competir a España. Es muy complicado porque en el elenco de 23 futbolistas que ha presentado Jorge Vilda están grandes nombres, grandes tributos para España para hacerlo lo mejor que pueda en el Mundial. Ahí viene el ataque danés, ojo que puede llegar Hasbol, el balón atrás, Sorensen, el balón a segundo palo, bien defendido ahora por Olga Carmona, protegiendo la madera de la portería de Misa, que es donde acostumbran a acumular jugadoras, buscando el segundo palo siempre desde los centros laterales. Y de vez en cuando vemos detallitos de Dinamarca, alguna jugada por la banda, algún centro, pero nunca finalizan con precisión para ser totalmente peligrosas. Llevamos prácticamente 10 minutos de esta segunda parte, donde lo más notorio ha sido el gol de Salma Parayuelo, después de ese pase entre líneas. Iba con música por parte de Jennifer Hermoso, la parte de goleadora
A Jenny también se le dan súper bien esos pases filtraditos en prácticamente el área, ¿no? Es donde encuentra esos espacios siempre, tanto buscando ella esos balones, esas líneas, como también encontrando a sus compañeras. Sí, creo que tiene tantísima calidad que le da tiempo para pensar, ya sé lo que va a hacer antes de recibir y desbloquear situaciones que cualquier jugadora sería un problema. Para ella lo ve fácil y siempre ve a alguna compañera y le da la pelota con muchísima ventaja. Y veíamos también que en el área técnica de Dinamarca se están preparando cambios. Ahí está Alexia, costado izquierdo, el balón que sale rebotado a Holmgaard. Va a ser de nuevo saque de esquina. Y la futbolista que estaba preparada ya prácticamente para entrar al terreno de juego es Sofie Jungt Pedersen, futbolista de la Juventus, que bueno, hoy hemos tenido algunas dificultades con los dorsales de las futbolistas danesas, porque en la página web oficial del club, de la selección en este caso, salen con unos dorsales, hoy en el acta salen con otros, pero me ha parecido ver a Pedersen, la jugadora de la Juventus, preparada para salir al terreno de juego en breves instantes. Ahí vemos a la mejor del mundo, Alexia Putellas. Va a ser la encargada de lanzar ese balón, el primer palo. La despeja Svava con contundencia. Y va a llegar Ona Valle por ese balón que ha caído en campo propio de España. Y Junts fue jugadora de Levante la temporada 17 y 18. Los telespectadores la reconocen por ese motivo. Correcto, su paso por el conjunto de Valencia. 31 años para ella, milita en la Juventus. Veremos a ver qué demarcación ocupa en el 11 de Lord Sandegard. En la recuperación rápida, el conjunto danés envía atrás Valisager para la guardameta Lene Christensen, el futbolista que en 2021 la guardameta fue escogido como una de las 10 mejores jóvenes a seguir por parte de la UEFA. También la pudimos ver en la Eurocopa del verano pasado, con la portera titular del conjunto danés. Ahí va Svava. El balón se equivoca, la entrega, ha intentado recuperar ahí Tere Belleira. Ahora lo hace la Jacodina, juega Ona Valle. La triangulación de España. Salma Parayuelo para Aitana Bonmatí. Carga el ataque ofensivo a este costado izquierdo de España. Ola Carmona, ese balón que ha tocado en el cuerpo de nuevo de Valisager. No ha sido a manos porque tenía el brazo pegadísimo al cuerpo. Y veremos si se produce ahora el cambio o no. Pero sí, se va a producir un triple cambio por parte de España. Veremos quiénes son las futbolistas sustituidas. Intenta la mirada de Alexia para ver si ella es, y así parece ser, una de las sustituidas para que entre en su lugar Esther González, futbolista que anotó un doblete para España en el pasado partido frente a Dinamarca, frente a Panamá. Ahí está Esther González, preparada para saltar al terreno de juego. También se ha marchado Mariona Caldentey. Y me parece que también estaba preparada Ollane Hernández. Se ha marchado Mariona. Y va a entrar en su lugar Atenea del Castillo, como ven en pantalla. Aquí ya tenemos a la jugadora cántabra. Y todo predispuesto para que Tere Belleira ponga el saque de esquina, buscando ahora sí el segundo palo. Se alzaba Salma. El remate de Aitana no ha sido bueno. Trata de controlar ese balón que lo hace atrás para Ona Valle. La recibe Tere. Pegada a la línea de Cal. El balón para Ona. Lo tiene ahora Tere. Se gira y de qué manera lo hace Aitana Bonmatí con clase. La futbolista del FC Barcelona ha metido la pierna a Jenny para ponerse centro al área. Va a perseguir a Atenea con piernas frescas. Ahí está el recorte de Ona, el disparo a las manos de Lene Christensen. Se aventuraba en ese lanzamiento la autora del primer tanto de España. Y vemos Ona cómo ha cambiado de banda, ahora por la parte izquierda. Ollane se queda como lateral derecho ante la salida de Oka Carmona. Bueno, entra también Esther González, una delantera, como decíamos, más de área, más rematadora. Comentabas el buen partido que hizo ante Panamá y ojalá consiga otros 2 goles hoy. Está Atenea, el pase para Salma, se la cedía atrás a Jennifer Hermoso. Se le ha quedado corto el pase, persiguiendo la presión
estaba Tere Belleira. Y ese saque de banda que va a servir la selección danesa a través de Sebeke. Estos cambios que ha incorporado ya Jorge Vilda en esta segunda parte. Decía ayer en la previa que trataría, ¿no?, de distribuir y repartir minutos entre todas las futbolistas, porque habían sido 2 semanas de mucha carga física en esta preparación previa al Mundial. Sí, es una mini pretemporada, ¿no?, en la que ves cómo se encuentran las futbolistas. Hay jugadoras que vienen de jugar la Champions hace prácticamente un mes, otras que vienen de lesión, y es bueno, ¿no?, dar rodaje, dar minutos a la jugadora para que vayan cogiendo ritmo de partido. Estas iban a la capitana de la selección española. Intenta recibir ahí una valla, no va a dejar que ese balón se pierda. Tratando de buscar asociación, lo encuentra con ese pase vertical para Atenea del Castillo. Elisager se la ha adelantado a la jugadora cántabra. Ese balón arriba que va a tratar de recuperar la central del Real Madrid para su compañera de equipo, Misa Rodríguez. Laia Codina viene a recibir Tere Belleira. También bajaba a encontrar esa línea de pase, que bien lo ha hecho ahora Jennifer Hermoso. No es una futbolista que se quede pegada como 9, sino que trata de dar líneas de pase a sus compañeras, como ahora ven, actuando como si fuera incluso una interior. Sí, es que por eso no se marca de una forma individual, sino de forma colectiva, porque se mueve por todos los ejes del campo y es prácticamente imposible lo que haces. ¡Ojo ese balón! Intentaba llegar a Aitana, llega sin embargo Atenea. Ese balón que finalmente ha tocado en Hasbo. El saque de esquina, veremos si es así. Yo diría que sí, la última en tocar ha sido Hasbo. Aquí vamos a ver la acción repetida. Ese cambio de orientación que bien le ha puesto ahí Jennifer Hermoso con la zurda. Intentaba rematar a Aitana. La última en tocar ha sido Hasbo, sin duda. A dorsal número 24 de Dinamarca. Claramente. Pero qué balón, el córner, bien puesto por Jenny de nuevo, ¿eh? Sí. Ahí va el saque de esquina de España, cerradito, lo saca la defensa danesa, lo recupera Aitana Bonmatí, que le cede el balón a Ona Valle, un poquito cortito, ha estado a punto de ponerle en apuros a su compañera. Esta es Ollane. Es Esther González. Jennifer Hermoso. El esférico, la pone con la zurda, rasa ese balón a las manos de Lene Christensen, esperando el remate. La delantera de España, Esther González, anotó un doblete frente a Panamá. Y como ha metido la pierna lo suficiente en el dorsal, el número dicho Gebitz, para evitar el lanzamiento en el área pequeña por parte de Esther González. Veremos porque se ha producido un cambio. Aquí está el de Sorensen para que entre esta futbolista en el dorsal número 17, Rikke-Mari Madsen. Y aquí la tienen, futbolista de North Carolina Courage. Es una apuesta de Sondegaard, ya que fue este seleccionador quien la convocó por primera vez. Y ahora entra Gale mientras se marcha. Pues como decíamos, Sorensen, no sé quién ha sido la otra futbolista. Hombrad. Ahí están los cambios de Lars Sondegaard. Pasada la hora de partido, con este 0-2 de España. Partido en el que ha anotado Ona Valle en el minuto prácticamente 7 de la primera parte a Ona Valle. Y casi al mismo tiempo en la segunda, Salma Parayuelo. Se le va a dar un poquito más de energía por la banda, jugadora que puede jugar tanto de punta como de extremo. Va a intentar suministrar de balones a Harder, que sí, como decíamos antes, ¿no?, en la primera parte bastante desasistida, y lo que ha recibido ha sido en malas condiciones, de espaldas, y teniendo a Laia Codina muy pegada a ella. Ahí está Esther González pisando área en posición antirreglamentaria. Estaba Esther, la futbolista de Granada, cuyo futuro está todavía en el aire. Está, decíamos, adelantada por delante de la defensa de Dinamarca. Dice que por muy poquito, ubicada en posición de fuera de juego. Además que se iba sola, se iba prácticamente sola. Podría haber sido el tercero para España.
de no haber estado en fuera de juego. Ahí va Laia Codina. Se equivoca la entrega, la recupera Dinamarca. El balón para Pernille Harder, demasiado largo, se lamenta la capitana del combinado local. Desesperada, tiene que estar esta jugadora de ver cómo sus compañeras no la acompañan. Está haciendo una presión tras pérdida muy buena España, sobre todo Laia está embotellando a Dinamarca, recupera muy bien en ese centro del campo, está cogiendo altura nuestra centrocampista y eso propicia que hundas completamente a Dinamarca dentro de su área. Ahora vemos a Thomsen con el dorsal número 19, que es quien estaba como extremo derecho ocupando la posición de lateral derecho. Ante la salida, en este caso, la aparición sobre el terreno de juego de Madsen, que está ocupando el extremo derecho que ocupaba Thomsen. Ahí está bajando a la perfección con el pecho Iván Andrés, recibiéndola Atenea del Castillo. La triangulación con Ona Valle. Finalmente acaban los pies de la capitana. El balón para Laia Codina, que está haciendo un trabajo espectacular en defensa, haciendo prácticamente, se puede decir, marcaje individual a Pernille Harder. De pocos balones está tocando la exfutbolista del Chelsea, actual jugadora del Bayern de Múnich. Y sobre todo lo que hace es coger altura España, presiona arriba y eso hace que nuestras centrocampistas suban y que seamos dos jugadoras más en ataque, y eso propicia que cuando recuperemos ya tengamos jugadoras en posiciones de ventaja. Como es el caso de Esther González dentro del área, tratando de encontrar alguna compañera en la frontal. Ahí estaba Tere Belleira, le ha robado el esférico la selección danesa y dice que a correr, pone la directa Harder, yéndose al flanco izquierdo. Ante ella, como es habitual, Laia Codina, venía la ayuda también Ollana Hernández. Calma el juego la selección dirigida por Lars Sondegaard. Balón atrás para que jueguen las centrales. Aresval Sager, que conduce el balón intentando hacérselo llegar. ¡Oh, qué bien se ha marchado ahora Pernille Harder! Y mejor lo ha hecho todavía Iván Andrés, ganándole el pulso, poniéndole bien el cuerpo. Indica sobre el terreno de juego Hasbo. Ha recibido un balonazo en la barriga. Veremos cómo está la futbolista danesa. Salta las asistencias para atender a la jugadora. Aquí vamos a ver en el despeje de Iván Andrés ese balón que ha tocado en el estómago, se podría decir, de la futbolista del Harvard. Son sus opciones, intentar buscar balón a la espalda de las centrales y a partir de ahí correr muy bien Ivana y Laia durante todo el partido, controlando de una manera espectacular, sobre todo Laia, a Pernille Harder, que ha estado muy pendiente de ella, no dejándole controlar, molestándola, sino robando, haciendo complicadísimo, ¿no?, que busque esa segunda jugada o que se vaya de Laia. Qué bien lo ha hecho ahí Ivana, poniéndole el cuerpo a Pernille Harder, que ha perdido totalmente la posición y obviamente en la disputa de ese balón. No hay una segunda delantera que apoye a Pernille, por lo tanto juega en ventaja España, siendo dos centrales contra una delantera durante todos estos 67 minutos de juego. Ha tenido que marcharse la futbolista Hasbo después de que saltaran las asistencias al terreno de juego. Aquí la ven, la joven futbolista, podríamos decir de 21 años, que debutó el pasado 7 de marzo de 2020 en la Copa Algarve y que ha ganado una liga universitaria llamada Ivy League. No sé si tú la conoces, tú que has sido entrenadora en Estados Unidos. La Ivy no la conozco, pero sí que hay bastantes ligas universitarias, ligas también de high school, la negra, la blanca, la azul, que representan un poco los niveles que tienes en tu equipo, o sea que está bien para que todo el mundo pueda participar y poner tu equipo en la liga que tú creas, ¿no?, que va a poder competir mejor. Y está incorporada al terreno de juego esta futbolista. Ahí está Pernille Harder haciendo el esférico a su compañera. Ahí va Kjul para Hasbo que prueba el remate desde la lejanía, las manos de Misa. Lo probaba la joven y atrevida futbolista danesa. Atajado sin dificultades Misa Rodríguez en la primera intervención en esta segunda parte. Y rodeada de futbolistas españolas, prácticamente era su opción, no tenía tiempo para pensar, para ver qué podía hacer. Hay que levantar la cabeza antes de recibir para saber lo que vas a hacer y por lo tanto una ocasión de desde fuera golpear de lejos a Misa, y eso es prácticamente imposible que la pueda sorprender. No lo ha hecho de momento en este partido con este 0-2, tampoco lo hizo el verano pasado en la Eurocopa, en esa victoria de España por 0-1 en la fase de grupos, en la que superó con creces y que finalmente cayó
en cuartos de final frente a Inglaterra, vigente campeona de Europa. Y una de las candidatas al título mundial, se puede decir, Patricia. Y en ese partido que comentas de la Eurocopa el año pasado no estaba Kuhl, que fue expulsada. Correcto. Ahí la falta sobre Aitana Bonmatí, señalada por la colegiada Maral Mirzai. La árbitra sueca está dirigiendo este partido. Y ojo, porque se puede poner en problemas Tere Belleira. Ha perdido la posesión, como decimos, frente a la presión de Kuhl. Ahí va armando el ataque. Pernil Harder cediendo en este costado izquierdo para Gale. Ahí va Gale, puede armar el golpeo a las manos de Misa. Se había envenenado ese disparo después de que le botara prácticamente encima a la portera canaria en esta acción aislada en la que Pernil Harder le a este costado derecho para el chut de la futbolista de North Carolina Courage. Ese pase un poquito atrás le hace perder tiempo a Dinamarca. No hay jugadoras por delante del balón con las que ella pueda combinar. Ella recibe, es la jugadora más avanzada y a partir de ahí tiene que esperarse, ¿no?, para hacer una contra, y España pues recupera muy bien en posiciones defensivas. Hay que tener cuidado en esas pérdidas en el centro del campo, porque las danesas enseguida que pueden arman el contragolpe y te generan mucho peligro. Al final es su fuerte, estar juntas con el bloque defensivo potente y luego aprovechar las llegadas ofensivas. Estaba el chut de Salma Parayuelo con la zurda, le pegó sin fuerza a la jugadora del Fútbol Club Barcelona, que, como tú decías, ha hecho una temporada excelente, ha dado muy buenos resultados, debutó en noviembre frente a Argentina y se ha ganado todas las confianzas que le pueda dar el entrenador y su staff técnico para estar en este mundial. Y aparte es una jugadora que no necesita de muchos minutos para marcar. Ella aprovecha los que tiene. Sí que es cierto que ahora sale de titular, pero recuerda que en el partido de Argentina creo que fue doblete. En ese partido salió faltando pocos minutos y aún así lo consiguió. Es una jugadora que aporta muchísimo tanto en el Barça como a la selección. España que jugará este verano su tercer mundial, mientras vemos cómo están preparadas dos futbolistas más. El combinado español, vemos quiénes son las futbolistas sustituidas. Marcha corriendo Salma Parayuelo con el 18 para que entre al terreno de juego Alba Redondo, la Pichichi de la Liga Española. Y el otro cambio que se va a producir es el de Rocío Gálvez por Iván Andrés, capitana del combinado español, y veremos quién es la portadora del brazalete. Ha estado mal en esta acción España, a punto de generar peligro Dinamarca. La recuperación ahora ha sido buena, la triangulación también, y España que no opta por despejar los balones al tuntún, sino que quiere construir jugada desde atrás, salir con el balón combinado desde prácticamente la portería de Misa, y esto le está haciendo llegar al área contraria. Ahí va la selección española. Esta es Esther González, portadora del brazalete, pegando rivales en las inmediaciones del área. Va a caer el balón en pies de Ona Valle. Ahora la tiene Atenea del Castillo emparejándose con Thompson. Vuelve a recuperar la cántabra, pidiendo el balón atrás para Ona Valle. Tere Belleira no ha encontrado alguna compañera, lo hace con Aitana. La bicicleta se gira sobre su propio eje. Jennifer Hermoso, Aitana Bonmatí para Jenny. El remate que sale estrellado también lo hace Tere Belleira en un intento frustrado de batir a Lene Christensen. ¿Cómo se conocen estas dos? Ya saben, las paredes, asociaciones, los toquecitos, y ante tantas piernas rivales aún así consiguen sacar ese disparo peligroso para España. Y no se lo ha pensado dos veces, ahí Tere Belleira, en enganchar el balón y rematar, aunque sea desde fuera del área, ante la atenta mirada de su seleccionador, de Jorge Vilda. Esta es la recuperación, que finalmente no ha llevado a nada, porque Dinamarca ha recuperado el balón y es dueña y poseedora del esférico. Lars Sornegaard, el técnico danés de 64 años, que, como decíamos, en la primera mitad fue nombrado en diciembre de 2017 y desde ese momento ha cosechado grandes éxitos
como en clasificarse para la Eurocopa del verano pasado, también estar presentes en este próximo Mundial después de 16 años de ausencia. Recordar que en los dos primeros mundiales llegaron a cuartos de final en 1991 y 1995, y así, a modo de curiosidad, antes de que se hiciera oficial el mundial, en 1991 se hacía un mundial que no era oficial y que ganó en 1970 y en 1971, que obviamente no cuentan los registros porque, como decimos, no era oficial. El balón Rocío Gálvez, incorporado en esta segunda mitad a este partido, a esta victoria. Momento de España por 0-2 frente a Dinamarca. Se le ha quedado ese balón atrás a Pernil Harder, le ha rebotado en el tacón, se lamentaba la futbolista del Bayern de Múnich. Mientras va a pelearla ahí Esther González. El balón que cae a los pies de Lene Christensen. Menos mal, porque entraba Mansen también sola por la derecha y hubieran generado su prueba por esa banda de España, la banda izquierda, y qué bien, ¿no? que se equivocó y que le cedió el balón a España. Una Dinamarca que, recuerden, se enfrentará en el grupo D a la República de China, a Inglaterra, campeona de Europa, y a Haití. Haití, que precisamente Dinamarca no se ha enfrentado nunca. Ahí veíamos la falta de Rocío Gálvez a esta futbolista que se marcha del terreno de juego. Pernil Harder siendo sustituida, va a entrar en su lugar Sine Frun, futbolista también de perfil ofensivo. Patricia. Así es, ¿no? Y está intentando dar un poco de energía a sus bandas, al ataque. Harder, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Desasistía en el sentido que ha recibido unos cuantos balones, pero de una forma que pudiera sacar provecho, muy sola, sin ninguna jugadora por delante de ella a la que combinar, tenía que esperar, encimada por Laia Codina durante todos estos minutos, y lo ha tenido muy complicado. Y también le falta, hemos dicho, que establece un poquito más de velocidad, esa chispa, ¿no? que lo hemos visto en otros partidos. Se ha marchado Svava y también Hasbo. Ha entrado en su lugar también Snerle, y esta futbolista que con el dorsal número 11, Katrin Belle, disputará más minutos. Y el balón a la madera por parte de Esther González. Qué opción ha tenido España después de la recuperación de Alba Redondo. Podría haber sido el tercero, pero de nuevo otro balón a la madera. Snerle debuta con la selección y Belle pues es la sustituta, ¿no? Entre comillas, de Svava. Comparten ese lateral izquierdo, es una de las veteranas de este combinado. 5 cambios son los que ha hecho ya el seleccionador Lars Sondegaard en este partido frente a España. Desde aquí, la selección española se iniciará en el viaje a las antípodas. Ese desplazamiento hasta Nueva Zelanda para acabar de prepararse para el Mundial que da inicio el 20 de julio. Aquí teníamos la acción repetida y cómo ha enviado ese balón al palo con la zurda Esther González. Ahí está la triangulación del combinado danés, intentando batir a España con ese lanzamiento lejano que no acaba en prácticamente nada por parte de Sine Frun. Finalizan jugada, ¿no? Llevan a campo a 3/4 de España, y a partir de ahí lo intentan sin mucha precisión. Como decíamos, les falta tener un poquito más de idea en 3/4 del campo y sin ningún peligro para España. Se lamentaba la exfutbolista del Olympique de Lyon. De nuevo el ataque por parte del combinado local. No ha señalado la falta por parte de Atenea del Castillo, la colegiada. Sigue el ataque en este costado derecho. Ahí va con el dorsal 17 Madsen. Lanzado al suelo. Tiene a Belleira a intentar recuperar el balón, que va a servir de banda el conjunto danés. Ahí revolviéndose la centrocampista del equipo de Sondegaard. El balón al área que saca Alba Redondo. Se intenta llevar ahora a Jennifer Hermoso, obligada a poner un poco de pausa. Ha forzado ese servicio de banda, porque la última en tocar ha sido una futbolista del combinado danés. Otro cambio más para España. Veremos quién es la futbolista sustituida.
Esteria Belleira. Ya se marcha del terreno de juego para que entre María Pérez, que fue titular en el partido frente a Panamá. Y una de las posibles dudas que quizá podía tener Jorge Vilda a la hora de hacer esa lista de 23. Sí, bueno, puede jugar versátil también, polivalente, puede jugar en el centro del campo, pivote defensivo, puede jugar también de central, y yo pienso que es una característica que él aprecia, ¿no? Que poder usar una jugadora en diferentes posiciones. España debutará el 21 frente a Costa Rica, rival contra que también se enfrentó en el debut en su primer mundial, en el de Canadá 2015, acabando el partido 1-1 con empate, con el primer tanto para la selección española en un mundial por parte de Vicky Losada. Jennifer Hermoso intentando marcharse ahora. Ona Valle supera la presión danesa. Ese balón que va a acabar rechazando el equipo local. La bajaba con calidad Jennifer Hermoso, la cede de cara para Rocío Gálvez. Intenta presionar un poquito arriba a Sine Brun. El desplazamiento largo buscando la diagonal. Ona Valle por parte de Laia Codina. Se intenta meter hacia adentro Ona Valle. Y vamos a ver porque ha señalado falta la colegiada. Falta en el pico del área, en este costado zurdo del Glacier Stadium. Sí, Fonse la bloqueó claramente, impidiendo que no pudiera irse en velocidad. Esta la falta cometida por Thompson. Y acción peligrosa de la que va a disponer el conjunto de Jorge Vilda. Preparada junto al balón Jennifer Hermoso. También me ha parecido que se acercaba Alba Redondo. Pero va a ser Jenny la que la ponga con la zurda, buscando el segundo palo. Ha conseguido engancharla, pero ya fuera del campo. Rocío Gálvez buscando el segundo palo, la madrileña. La llegada ahí de Rocío, que le ha dado con la rodilla. Sí, lo vamos a hacer buscar siempre la espalda de la defensa, que encima va corriendo hacia atrás y le dificulta, ¿no?, la opción de ver pelota y jugadora que entra con velocidad. Thompson, el balón atrás para que la tenga Christensen, que tiene que despejar ese balón directamente fuera sin encontrar a su compañera Madsen, ocupando la posición de extremo derecho. La viene a recibir Jenny, se gira. Tiene Atenea, que se mete hacia el centro, pase interior, equivocado. Buscando a Aitana Bonmatí, la presión ahora de la de San Pere de Ribas. Sorteando rivales también. La dorsal del 13, Juns Pedersen, por parte de Dinamarca. Ahora está aguantando la posesión y ha pitado falta la colegiada en una acción en la que estaba de espaldas. Sí. Yo también me he quedado sorprendida, ¿no?, estar viendo el partido y de reojo has visto cómo le hacían falta a la delantera. Ha sido Alba Redondo, precisamente la jugadora que ha cometido esa infracción, que le ha pillado de refilón a la colegiada. Sí. Qué curioso, Tiene ojos en todos lados. Sí. El minuto 82, prácticamente 83. Va a intentar llegar Madsen, no la va a conseguir en ese envío largo por parte de la defensa. Agradecida el gesto la futbolista del North Carolina Courage, pero ese balón se ha marchado demasiado largo. La fortuna de las nuestras, que ya sacan en corto. Presión alta ahora por parte de Dinamarca. En un simple gesto, Aitana Bonmatí deja atrás a su marca, superando la línea de medios para que Ollane Hernández se proyecte en ataque. Balón al costado derecho, Alba Redondo metida en la pierna. Catherine Belle, futbolista del Everton, de 32 años con mucha experiencia. Una jugadora que también fue jugadora joven del año danés. Por eso te decía que si haces esa presión alta tienes que estar muy sincronizada, muy coordinada, porque se gira y hay muchos espacios entre las jugadoras de Dinamarca. El equipo está muy largo y eso facilita la transición de España a 3/4 de campo rival. Ahí comentábamos que la climatología acompañaba, ¿no? Pero ven en esta toma como el aire empieza a hacer acto de presencia en este partido. También se ha nublado cuando hemos empezado el partido prácticamente con el tiempo soleado. Y es que allí en Nueva Zelanda se van a encontrar esto, ¿no? Mucho aire, mucho viento, lluvia, temperaturas más bien frías, porque allí en Oceanía se puede decir que es prácticamente invierno.
Esta es Atenea pegada a la línea de cal. Tiene que devolver el balón atrás para Ona Valle. Superando rivales. Todo el juego volcán este costado izquierdo. Jennifer Hermoso para Esther. Encontrando a Alba Redondo. Esther González. La apertura para Atenea del Castillo. Intentaba el pase filtrado. Que finalmente se estrella en Thompson. Mirada de banda. Ona. Para futbolista catalana, cediendo para Jennifer Hermoso, gritando en el Pachuca mexicano. La tiene Rocío Gálvez, alza la cabeza, juega con María Pérez. Está para Laia Codina. Está jugando con tranquilidad España, moviendo el balón de un lado al otro, intentando cansar a las futbolistas danesas que han ido todo el partido detrás del balón. Intentando atraer a las rivales para a partir de ahí buscar el espacio que se genera a su espalda. Como no saltan, pues están haciendo pases laterales. Una vez saltan ya le facilita mucho más las cosas a las jugadoras españolas. Jenny, la media vuelta, vuelve a hacer, se decanta por este lado izquierdo de nuevo. Ona Valle, pase para Esther González, la capitana después de la marcha de Iván Andrés. Atenea recupera Esther, el pase picadito para Jennifer Hermoso. La última en tocar ha sido Sebeque, por lo tanto de nuevo otro saque de esquina. Y aquí vemos desde las alturas el Glasache Stadium, ubicado en Copenhague, Dinamarca, con el tiempo totalmente nublado. Estadio precioso desde este punto de vista, en el que caben hasta 3.500 personas. Estadio que está bastante lleno, la verdad, para ver este partido de Dinamarca frente a España. Jennifer Hermoso buscando el segundo palo. El remate a las manos de Lene Christensen por parte de Rocío Gálvez. Rocío, que también remata muy bien de cabeza, es una opción siempre, igual que Iván Andrés, no los corners, con el balón parado, de intentar buscar ese último golpeo de cabeza para conseguir aumentar la distancia en el marcador. Distancia en el marcador notoria con ese 0-2, con los goles de Ona y de Salma. Ona en la primera parte, Salma en la segunda. Y partido que, si acabara como está ahora luciendo el marcador, España se llevaría la victoria. Enfrentamientos entre ellos, podríamos decir que España se ha enfrentado a Dinamarca hasta en 14 veces, con un balance de 9 victorias para Dinamarca, 3 empates, y sin contar este partido, obviamente, 2 victorias para España, que en caso de acabar así serían 3 victorias en los enfrentamientos mutuos entre estas dos selecciones, siendo Dinamarca la segunda selección a la que más se ha enfrentado España después de Inglaterra. Ahí está el juego volcado en esta costado derecho. Ha tocado la última Jennifer Hermoso. Va a servir de banda a Dinamarca. Cuando llegamos al minuto 88 de partido, las instrucciones del técnico madrileño Jorge Vilda. Y ya se ha puesto hasta la chaqueta, porque las temperaturas seguro que han bajado muchísimo en Copenhague. España, que jugará el próximo 14 de julio el último partido previo al Mundial frente a Vietnam. Ya se conoce la fecha, se conoce al rival, y este sin duda ha sido un buen test para probarse para España. Y ojo, porque puede llegar el ataque ofensivo. Se equivoca en la entrega esta futbolista Juns Pedersen, porque estaba prácticamente sola para acabar de decantar a un lado o al otro, acabar de decidirse bien después de esa pérdida a nivel defensivo de España, ¿eh? Sí, pérdida peligrosa, porque en esa situación de partido, cuando tu defensa está saliendo, es un robo que propicia que tú salgas y el equipo rival se meta, te pille a contrapié, ¿no? Y es peligrosísimo. Menos mal que erró completamente el pase. Ahí está Thompson, el balón internándolo para que la recupere España. A despejar ese balón Rocío Gálvez, metía la cabeza María Pérez. La tiene Ona Valle, yendo atrás para Gálvez, el lanzamiento vertical para que la toque de cabeza en lo más mínimo Jennifer Hermoso. La controlaba Esther González,
Ese balón que se ha marchado por línea de banda va a ser posesión para Dinamarca. Bueno, como decíamos, ¿no? Patricia, un buen test antes de enfrentarse a Vietnam el próximo 14 de julio. Un test, te digo que bueno, porque Dinamarca tiene a muy buenas futbolistas en su plantilla. Un rival que, sin lugar a dudas, no ha demostrado querer tener la posesión o el dominio total y absoluto del balón, pero sí que es un equipo que en cualquier despiste te puede generar una ocasión clara de peligro, y un equipo que también sabe defenderse muy bien, que es algo que va a tener que intentar solucionar España, porque llegamos, pero generamos peligro, pero no acabamos de encontrar portería. Sí, es un rival serio, es la 13 del ranking FIFA dentro de las 20 primeras, intentan ser organizadas. Sí que es cierto que en este segundo tiempo todavía se han hundido más, han perdido terreno, las interiores han perdido altura, las extremos estuvieron más desconectadas y los dos laterales tuvieron menos impacto todavía que la primera mitad. Eso facilita mucho la labor de España. En estos últimos minutos ha subido un poquito el bloque alto para intentar tapar, pero ahí físicamente también han bajado un poco sus prestaciones las danesas, y eso pues facilita, ¿no?, que cuando España rompe esas líneas de presión se plante arriba con muchísima facilidad. Se ha demostrado que España es un equipo solvente, es un equipo sólido que tiene una idea clara de juego. Enseguida que recuperábamos, intentábamos, sea la zona del campo que fuera, e intentar combinar, no despejamos los balones al tuntún. Y aquí vemos ese pase para Esther González. Metía la pierna de nuevo insaciable Valerie Sager, capitana ahora en esta segunda parte. Pase filtradito de nuevo otra vez de Jennifer Hermoso. Reiteramos lo dicho, ese último pase que tiene la delantera del Pachuca. Mientras veíamos en el marcador cómo se han añadido 4 minutos, de los cuales llevamos ya 1,5. Sacan corto Jenny para Esther, encimada. Consigue marcharse Esther, no ha conseguido poner el balón atrás porque la vuelve a tocar la selección danesa. Otro saque de esquina. Jugada ensayada, 2 manos, otra lanzadora desde el córner. Ahora no optan por jugar en corto, lo hacen en largo, buscando el segundo palo. El balón que se pasea por el área, lo va a recuperar Ona Valle, que no se puede dormir porque estaba teanteando ese balón Madsen. Etana Bonmatí, qué cañito le ha tirado a Kuhl. Tocando España, línea 3/4. Todo el equipo volcado para formalizar este ataque. Ese balón que intenta salvar, en este caso Ona Valle, que finalmente ha acabado en servicio de puerta para Dinamarca. Pero muy bien de nuevo, tapando la banda derecha de España, siendo muy solidarias tanto en defensa como siempre buscando ser una más en ataque para propiciar ese 2 contra 1 que te genere profundidad y a la vez hundir a tu defensa. Y a partir de ahí tiene 2 opciones: o centrar o pasa atrás, porque tienes jugada de segunda línea. Pero muy bien España, la presión tras pérdida, recuperando rapidísimamente. Balón arriba, la recuperación de España. Intenta llegar a ese balón Esther González, se le ha adelantado en este caso Belle. Ha cambiado de ubicación, ahora ocupando el extremo zurdo Madsen, que está ubicada como extremo derecho, ante una selección que ha lucido hoy esta segunda equipación que ven, con este azul, con toques también lilas, representando los arrecifes de coral. Bueno, un pequeño guiño también a los paisajes naturales de ambos anfitriones, de Australia y Nueva Zelanda. Y una camiseta que, por cierto, está fabricada con materiales reciclados. 50% con plásticos recogidos en calles, playas, mares, y otro 50% de poliéster reciclado. Así que todo un ejemplo a seguir para la fabricación de estas camisetas. Y muy bonita. Sí. Aquí la falta cometida por Alba Redondo sobre Madsen, vista y señalada por parte de la colegiada sueca Maral Mirzai. Entramos ya en los últimos segundos de partido y así suena el silbato de la colegiada en esta victoria por parte de España, 0-2 en tierras danesas. El último partido en territorio europeo antes de viajar a las antípodas. Pondrán rumbo a Nueva Zelanda mañana. El combinado de Jorge Vilda de hoy, con los goles de Ona y de Salma,
se lleva la victoria, Patricia. Pues sí, la verdad es un equipo muy concentrado, sabiendo en todo momento el ritmo que había que imprimir, o lento, o con paciencia, o siendo rapidísimas en la circulación, moviendo la pelota de derecha a izquierda. Y bueno, vemos a jugadoras, ¿no?, muy interesantes en España que están cogiendo ritmo, sobre todo Alexia, todo lo que aporta, ¿no?, en esas intermedias que se coloca para recibir, girarse, y a partir de su cambio de ritmo siempre ver una jugadora con ventaja. Y nos está gustando mucho España en estos primeros partidos antes del Mundial, ilusionándonos muchísimo. Y uno antes del Mundial que viviremos y probablemente disfrutaremos aquí en Televisión Española el próximo 14 de julio frente a Vietnam, ya en tierras oceánicas. Nosotras nos vamos a marchar. Muchas gracias por todo, Patricia. Aquí os dejamos con el saludo protocolario entre las futbolistas danesas y españolas. España, que se ha llevado la victoria en Copenhague y aquí en Dinamarca por 0-2 con goles de Ana Valle en el 6 de partido y de Salma Parayuelo en el 52. Muchas gracias por la atención. Un saludo, sean felices.